Mi nombre es Angie Tatiana Rodríguez Ibáñez y junto a Sebastián García, a Laura Daniela Roncancio y Ofelia María Villalobos, vamos a hacer la presentación de la propuesta de investigación. Planteamiento del problema. El título de la investigación es sobre el aumento del precio de los alimentos para la canasta familiar en Bogotá durante los últimos 5 años. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el aumento del precio de los alimentos en la canasta familiar durante los últimos 5 años, ya mencionando anteriormente el título. Aquí vamos a ver muchas causas como son el incremento del salario mínimo, la gasolina, que los impuestos, las importaciones, exportaciones, bueno, uno que otro. Entonces eso se va a analizar en los últimos 5 años, que son las causas, y a futuro que puede afectar, porque va a haber muchas consecuencias. Por ejemplo, que muchas personas van a tener una disminución en sus mercados. Eso puede generar hasta llegar a la desnutrición, y eso afecta a la alimentación, pobreza extrema también, entre otros problemas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los objetivos de la investigación. Entonces vamos a tener uno que es principal, y este principal es investigar el impacto y las causas del aumento en los precios de la canasta familiar en la ciudad de Bogotá durante los últimos años, obviamente verificando que todo esté pues de acuerdo a lo mencionado anteriormente, las causas y sus consecuencias. También tendremos unos generales que se van a ir ligados a esta investigación, que primero es comparar el aumento de los precios de la canasta familiar a lo largo de los últimos 5 años, identificando patrones y discrepancias significativas. Y la segunda, bueno, son tres. La segunda es analizar las diferencias de cambios que se han presentado en relación del incremento de los precios de la canasta familiar con el acceso a servicios básicos, teniendo en cuenta el cambio de percepción de las familias bogotanas y después del periodo de la pandemia, obviamente. Y vamos a estudiar el impacto de la inflación en la capacidad de la adquisición de los hogares, de los colombianos, no solamente bogotanos, sino también de todo Colombia, porque esto puede afectar a casi todo el país. Y evaluando sus principales productos que han experimentado un aumento. Justificación de la investigación. Entonces, nuestra justificación va a tener varios aspectos. Entonces, primero, que el aumento de los precios de los alimentos de la canasta familiar en Bogotá durante estos últimos 5 años ha sido un tema con una gran preocupación para los ciudadanos, ya que una gran parte de la población enfrenta las dificultades de poder cubrir las necesidades básicas, y también que tenemos una inflación en los precios que afecta a los hogares como bajos recursos, a la estabilidad de los mercados o tiendas y el bienestar general de la población. La investigación y el análisis de esta es crucial para poder comprender las causas, las consecuencias y las posibles soluciones que pueda tener la actual situación. También tenemos que el precio de los alimentos es un indicador clave del costo de vida en las familias, y este aumento afecta a todos los estratos socioeconómicos, pero más que todo a las personas las cuales dedican una gran parte más grande de los ingresos a la alimentación en Bogotá. Esto puede tener un aumento de precios en la canasta básica, ha generado una presión mucho mayor en los hogares. También tenemos que, de acuerdo al Departamento de Administración Nacional de Estadísticas, DANE, en los últimos 5 años los precios de los alimentos básicos como son las frutas, verduras, carnes, lácteos y cereales han tenido un incremento significativo que en ciertos casos supera el 30%, y esto genera que a veces los mismos bogotanos o colombianos dejen de consumir estos tipos de alimentos por su precio. Y también que se analiza el aumento del precio en los alimentos de cada canasta familiar en Bogotá, ya que es esencial que para hallar las soluciones que beneficiarán a las comunidades y a los productores, al tener una mejor comprensión de los factores que impulsen esta tendencia, y va a permitir mejorar el acceso de los alimentos de calidad y proteger a las familias con bajos recursos, que no puedan de pronto comprar una manzana que ahorita pueden estar en 2.000 pesos, cuando hace
5 años estaban en 500 pesos. Delimitación. Entonces, primero vamos a decir que nuestra ubicación de la investigación va a ser en Bogotá, en Colombia, en diferentes áreas. ¿En qué áreas específicas? Nos vamos a enfocar en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que representan la población más afectada por el aumento de los precios. Y la temporalidad. Entonces, en esto vamos a analizar el periodo de estudios, se analizarán los cambios de precios en canasta familiar desde enero del 2019 hasta diciembre del año actual en curso 2024. Cordial saludo, mi nombre es Ofelia Villalobos. Continuando con lo expuesto por mis compañeros, continuamos con los antecedentes del estado del arte, en el cual se encuentra la evolución de los precios, la evolución de los precios, incluyendo la inflación, impacto del COVID-19. Dentro del marco teórico encontramos la inflación y dinámica de la economía, el impacto del COVID-19, la crisis logística y los factores climáticos, logística y distribución de la logística, políticas públicas y reformas tributarias. La base teórica complementaria, teoría de la oferta y la demanda, teoría del costo de la producción, economía conductual, marco conceptual. Dentro del marco conceptual encontramos conceptos clave de la inflación de la alimentación, la canasta familiar, elasticidad de la demanda, teorías relacionadas, teoría del costo de la producción, marco normativo. Dentro del marco normativo encontramos la Ley 100 de 1993, establece el régimen de seguridad en Colombia, el Código del Comercio, Decreto 410 de 1971, regula la actividad comerciales en Colombia, Estatuto Tributario, Ley 1607 del 2012, posteriores normativas que regulan el sistema tributario colombiano, reforma tributaria Ley 2277 del 2022, cambios recientes en la legislación tributaria. Muchas gracias. Bueno, para el enfoque de esta investigación se adoptará un enfoque mixto combinando métodos cualitativos y cuantitativos y se basará en datos de los últimos 5 años sobre el aumento de los precios de la canasta familiar en Bogotá. El enfoque cuantitativo se centrará en el análisis de datos numéricos proporcionados por entidades gubernamentales como comparativas anuales y mensuales de precios y en la evaluación de factores como el aumento de sueldos y combustibles. Y en cuanto al enfoque cualitativo, se considerarán las opiniones y experiencias de las personas afectadas por estos incrementos, analizando sus emociones, comportamientos y vivencias a lo largo del tiempo. Con esta información se hará el análisis correspondiente al enfoque cualitativo. Las posibles causas de la problemática principal de esta investigación es el incremento constante del salario mínimo en los últimos 4 años, las alzas en el precio de la gasolina que afectan tanto alimentos como otros sectores. Tercero, el incremento en las exportaciones y aranceles de importación. Cuarto, las fluctuaciones en la oferta y demanda de alimentos y productos relacionados con su producción. Y asimismo, el aumento en los costos de materia prima y energía, factores que han encarecido los procesos de producción. Otras posibles causas pueden ser el desequilibrio económico mundial, influido sobre todo por la fluctuación del dólar y el euro, las monedas claves en la economía colombiana. Séptimo, la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19, que detuvo la producción agrícola en el 2020 y asimismo la producción industrial, afectando gravemente la economía. Octavo, la insuficiente inversión gubernamental en la agricultura, pese a que Colombia es un gran productor de alimentos como frutas, vegetales y carne. Y también tenemos conflictos globales, como las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, que han impactado la disponibilidad de ciertas materias primas esenciales para la agricultura y la ganadería. Una de las primeras consecuencias es que hay un incremento en los costos
debido a la fluctuación de oferta y demanda y a la fluctuación de aranceles y exportaciones. La segunda es el aumento en los precios del transporte de alimentos por las alzas en la gasolina. Otra de las consecuencias es el impacto en importaciones y exportaciones por conflictos internacionales y fluctuaciones de monedas extranjeras. También tenemos una reducción en la producción de alimentos durante la reactivación económica tras la pandemia, elevando aún más los precios. Y asimismo podemos ver la falta de inversión en la agricultura, obligando a los campesinos a vender a intermediarios que encarecen los productos para los consumidores. Esta investigación se llevará a cabo principalmente para analizar consecuencias y causas del aumento en los precios de la canasta familiar, enfocándose en la afectación a los ciudadanos de Bogotá. También buscará comprender las experiencias y conocimientos de la comunidad, abordando el impacto en la economía y las finanzas de los habitantes de esta ciudad, con el objetivo de contribuir a soluciones que puedan erradicar o minimizar esta problemática. Población y muestra. Esta investigación está enfocada a las familias del sector de Bogotá. Al tener este cubrimiento bastante amplio, lo vamos a tomar como una muestra infinita. Esto lo hacemos para que podamos hablar sobre cómo se están viendo afectados sobre el alza de precios en los alimentos de la canasta familiar, para así poder recolectar los datos necesarios, que los vamos a recolectar por medio de encuestas y entrevistas a las personas cabeza de hogar. Por otro lado, como tenemos que recolectar diferentes opiniones sobre esta problemática, realizaremos cuestionarios donde se puedan realizar mediante internet. Esto lo hacemos para cubrir una zona mucho más amplia y que las personas no se queden por fuera de esta encuesta, y pues así tener mucha información y tener una información más detallada y precisa. Todos estos datos que recolectemos, los estaremos registrando en el software de análisis de datos, para así poder comparar los precios de los años pasados y tener claro el impacto que ha tenido en las familias. Variables cualitativas. Empezaremos por las dicotómicas o binarias, que en este caso, para este estudio o la investigación de esta problemática, manejaremos dos variables importantes, las cuales son, que el problema sea nacional, en el caso de que a Colombia le afecte la falta de inversión, y otras posibles hipótesis en el sector nacional, o la segunda variable, la variable que sea internacional. Por otro lado están las politómicas, y aquí pues manejaremos dos tipos. El primero son las nominales, que son las variables que podemos decir que hacen parte de un ciclo, como pueden ser variables como la exportación, el aumento de los aranceles, el aumento del dólar o del euro, las guerras en Europa y en el Medio Oriente, entre otras cosas que estén afectando indirectamente el aumento en la canasta familiar. Y la segunda son las ordinales, que estas las podemos identificar como las variables, sobre el alza del salario mínimo, el aumento en los precios de la materia prima, el alza en el combustible y la falta de inversión en la agricultura. Variables cuantitativas. Estas las vamos a tomar como variables continuas, en las cuales se tendrán variables como son los promedios, valores en precio en la canasta familiar, valores del dólar, valor de las materias primas, el valor de la inversión agrícola, los valores en los aranceles en los últimos años, en el promedio en el que se subió el valor del salario mínimo, el valor y el promedio que se ha subido la gasolina, diferencias numéricas de los valores que tiene Bogotá en los alimentos de la canasta familiar con relación al valor o el precio de estos productos en otros municipios de Cundinamarca. Datos de estudio anteriores que trabajarán en miles y pesos, al igual que porcentajes, y entre otras variables cuantitativas que continúan, que se puedan encontrar a través de la investigación. Instrumentos de recolección de información. Para investigar el aumento del precio de los alimentos en la canasta familiar de Bogotá durante los últimos 5 años, se pueden emplear diversas técnicas o instrumentos que nos permitan recopilar y analizar tanto datos cuantitativos como cualitativos. A continuación detallaremos algunas técnicas e instrumentos aplicables a este tipo de estudio. El primero son las técnicas de investigación, en las cuales está el análisis documental, que nos permite revisar datos históricos, informes económicos y publicaciones de fuentes oficiales como el DANE, el Banco de la República y otras entidades económicas. Las encuestas, la cual, estas son aplicadas a consumidores
para poder obtener información sobre cómo perciben y han experimentado los cambios de los precios en los alimentos. Están las entrevistas, las semiestructuradas que las realizaremos a expertos económicos, representantes de gremios de la industria alimentaria o comerciantes para así comprender las causas y consecuencias del aumento de precios. En la observación tenemos la observación directa de precios. Esta la haremos visitando mercados y supermercados para así poder observar y documentar los precios actuales y poder compararlo con los registros de los años pasados. Estudio de caso, analizaremos en profundidad en un conjunto específico de alimentos representativos de la canasta familiar en Bogotá. Los grupos focales, donde reuniremos consumidores para así poder discutir cómo los cambios en los precios han afectado sus hábitos de compra y el acceso a alimentos. En los instrumentos de investigación tendremos bases de datos y registros donde se estarán encontrando los informes de precios históricos de fuentes confiables como el DEIN, informes de organizaciones de consumidores, estudios académicos previos y datos de supermercados. Estarán los cuestionarios, los cuales estarán diseñados para las encuestas a los consumidores con preguntas cerradas y abiertas sobre su percepción y experiencia con el aumento en los precios. Las guías de entrevista, las cuales utilizaremos para poder estructurar la entrevista con expertos y comerciantes, con preguntas sobre las causas, patrones de incremento y posibles soluciones. Los formatos de observación, donde estas serán las plantillas para poder documentar los precios de los productos específicos en visitas a los puntos de venta. Los software de análisis que manejaremos haremos Excel para el análisis cuantitativo de los datos recopilados de encuestas y precios históricos. Estaremos utilizando el NVivo o Atlas D para el análisis cualitativo de respuestas de entrevistas y grupos focales. La escala de Likert utilizadas en los cuestionarios para así poder medir la percepción del impacto de los aumentos de precios sobre los consumidores. Y grabadoras de voz para así poder registrar las entrevistas y grupos focales, para así poder garantizar que se capturen todas las opiniones y comentarios para su posterior análisis. Los ejemplos de aplicación. El paso 1 será recopilar los datos históricos de los precios de los alimentos a través de información del DEIN y fuentes oficiales. Paso 2, realizaremos una encuesta a muestras de consumidores en Bogotá para así conocer su percepción y las adaptaciones hechas en sus hábitos de compra debido al aumento de los precios. Como tercer paso, llevaremos a cabo una entrevista con comerciantes y economistas para explorar las causas del aumento como la inflación, costos de producción y la distribución. En el paso 4 organizaremos grupos focales para así profundizar en cómo las familias han manejado los cambios en los precios y cuáles alimentos han dejado de comprar o reducido en su consumo. Y en el paso quinto analizaremos los datos utilizando herramientas como Excel para las estadísticas descriptivas y NVivo para el análisis de respuestas cualitativas. Cronograma de la investigación. Este es el diagrama de Gantt sobre el aumento de los precios en los alimentos de la canasta familiar. Entonces, como pueden ver, el 15 de julio tendremos los análisis de los datos para el procesionamiento de la información recolectada. Del 15 de julio al 19 de septiembre tendremos la interpretación de hallazgos y redacción del informe final. Del 22 de agosto al 19 de septiembre estaremos haciendo la proposición de soluciones y estableceremos conexiones casuales. Del 22 de agosto al 10 de octubre presentaremos y compartiremos los resultados por medio de herramientas de difusión. Del 19 de septiembre al 10 de octubre solicitaremos la evaluación de la investigación e incorporaremos las mejoras. Y en la fase final, que es del 10 de octubre al 26 de noviembre, documentaremos los aprendizajes para próximos proyectos de investigación.